Bueno, seguimos adelante en Modo País. Vamos a hablar sobre seguridad. Obviamente hay gran expectativa. Hace muy pocas horas asumieron nuevas autoridades. Y es un placer recibir a un especialista en la materia, Robert Parrado. Creo que ya ha conversado con nosotros en varias oportunidades. Hoy nos visita nuevamente. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Y bueno, de esos temas que son amplios. Buenos días, Enormes, bienvenido. buen día. Bienvenido. Sí, bueno, ¿con qué expectativa recibís esta asunción, teniendo en cuenta de que algunas estructuras se mantienen, ¿no? Sí, creo que está bien que haya continuidad, porque es una de las cosas que uno ha criticado siempre. Digo, que se pierde el hilo. Ojo que hay cosas que se perdieron y si las encontrabas, encontrar gente viviendo arriba del nudo. O sea, encontraron el hilo, hicieron un nudo y se quedaron a vivir ahí. Se olvidaron de cómo se producen los cambios, por qué se dieron, cómo se dieron. Hay debates que se vuelven a reiterar. Y creo que uno, cuando llega al gobierno, el ciudadano medio no tiene que aplaudir lo que hace bien, está obligado a hacerlo. En realidad lo que tenemos que hacer es criticar, aportar a una gestión todo aquello que creemos que puede dar una mano. Y ahí hay diversos temas. Negro tiene la particularidad como ministro de Interior que arrancó con un discurso que además creo que le sacaron de contexto eso de la batalla perdida. Creo que ahí era... Contra el narcotráfico. Claro, ahí era una coma y lo demás, y muy inteligente periodista puso un punto y quedó como un gran copete de difusión. Leyéndolo, yo creo que él trató de ser mucho más objetivo con el rol de la policía. O sea, a ver, la policía tiene obligaciones de medios, no de resultados. O sea, la policía es como más o menos, para tener una idea que lo entienda toda la gente, es como el cirujano. Te dice, quédate tranquilo, que es una operación re sencillita, no pasa nada. Él te dice eso porque hay un 1% de que pueda pasar algo extraordinario en ti en la sala de operaciones. Pero podés ser el 1%. Entonces vos decís, yo voy a poner lo mejor de mí. Y él dijo, queremos minimizar los homicidios. Y creo que está bien, cualquiera se propondría eso. ¿Cómo lo haces? Y según el tipo de homicidio, si vos me estás hablando de violencia doméstica, es mucho más fácil porque está en el entorno, en una relación de ahora, en una relación pasada, en diversas relaciones, y vos decís, yo puedo llegar al agresor y ahí voy a tener el mejor resultado, pero igual hubo una muerte. Vos tenés que generar respuestas de prevención que hoy las tenemos a medias y ahí después nos vamos a ir metiendo, pero hoy tenés una Dirección Nacional de Políticas de Género y tenés todas las unidades policiales de violencia basada en género en la órbita del director de la policía. ¿Por qué no armamos una dirección como policía científica y que tenga la totalidad de esa realidad? Capaz que mejorás en cantidad, optimizás, calidad, hay un montón de cosas para hacer. Son propuestas que vienen de tiempo largo y quedaron Bien. así. Robert, ahí está yendo a uno de los temas, Sí. ¿no? Que recién justo estábamos hablando cuánto de esto de la violencia de género está con muchas dificultades de abordaje. ¿Qué otras cosas ves tú dentro de lo que es el Ministerio del Interior que hace falta reforzar ya y que es prioritario para decir, bueno, arrancamos de una estructura que lo que está bien, vamos arriba, pero qué es lo que hay ¿qué modificaciones harías inmediatas? Mira, yo creo que hay que, inmediato, si vos haces grandes transformaciones, iríamos a la crítica que le hacíamos a Bonomi oportunamente. Bien. Bonomi lo que hizo fue desmontar y montar estructuras. Fue por allá por el 2011, 2012, que hizo una transformación que de alguna manera también había hecho Stirling con los distritos. Él lo que hizo fue las jefaturas operacionales. ¿Se acuerdan cuando se desarmó homicidio, radio patrulla, que fue el grito en el cielo y todo lo demás? Creo que de alguna forma alteró dinámicas de trabajo que influyeron, nada menos que en ese año, en el incremento muy importante de los homicidios. Si bien todo académico te va a decir que desde el 85 para acá viene aumentando y nunca paró, hubo un momento donde fue un salto importante, de 180 y pico a 280 más o menos, y de ahí hasta el número que tenemos hoy. Pero sin embargo, hoy, Robert, nadie cuestiona las zonas operacionales, por ejemplo. Y porque te Con el paso del tiempo... acostumbras. Es un tema de las experiencias. Es como un cuadro de fútbol que te dicen que hay que armar parejas para trabajar, el que sube por la punta, que tiene que encontrar su par para tener mejor resultado. Bueno, habían experiencias acumuladas muy importantes y vamos a ser honestos.
Se desarmó investigaciones porque hubo una descalificación del entonces ministro Bonomi a lo que podía ser la estructura de investigaciones, cuasi hablando de corrupción. También de Radio Patrulla, porque tenía un espíritu de cuerpo muy fuerte, muy intenso, pero eran las unidades que más se exponía y que más rápido llegaba con muy pocos recursos a Montevideo. Tiempos distintos, es verdad, pero después se empezó a ramificar. Todo tiene una respuesta. La UNATEB, tenemos el PADO para que lo hicieran había que pagarlo. Es como que de alguna manera fuiste cambiando cosas que alteran dinámicas, incluso miradas hacia afuera o hacia adentro. Si vos estás a cargo de una unidad y yo vengo y te digo, mirá que mañana no estás más, ese día se va a encargar de dejar todo en orden. Va a poner a toda la unidad que él está a cargo a resolver lo que esté pendiente. Desde un arma que está incautada para remitirla al juzgado, una bicicleta, una moto, un auto que está ahí a la espera que alguien lo venga a buscar. Y eso pasó justamente cuando se dieron las transformaciones. Por eso cuando uno ve a veces trabajos académicos, nos olvidamos de qué los generó. Y eso lo ves en la práctica. Bueno, muchas veces has dicho también que los políticos quizás no conocen la realidad de estos temas de seguridad más allá de la parte académica. Sí, es verdad. ¿Lo seguís sosteniendo? Sí, sin duda. A ver, Larrañaga tuvo una impronta que creo que logró aglutinar con un modelo más caudillo, que creo que fue bueno. Lamentablemente fallece, no podemos seguir haciendo un análisis a partir de ahí porque viene Heber. Él tuvo además propuesta de vivir sin miedo. Yo lo había conversado con él, yo no estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos ni con el despliegue de los militares. Son cosas que vos tenés convicción de un tema y bueno, si había una capaz que te la votaba, pero si habían 4 y hay 2 que yo no voto, no lo voté. Después él de alguna manera fue marcando una dinámica de trabajo que me pareció buena. Él llamaba a cualquier hora, a todo el mundo lo tenía. Aún queriendo enterarse, llamaba y creo que eso también le afectó sin duda a la salud porque él lo tomó. Él estaba arriba de todos los temas. Estaba arriba de todo. Y tampoco es bueno estar arriba de todo. Vos tenés que tener un equipo que te aplauda, sí, está bueno. Tenés que tener uno que te diga ojo y otro que te diga, mirá, no, por esto y por esto. Después tomá la decisión. Pero mirá que es tuya, asumila. Ahora, tomo el ejemplo ese que decís de Larrañaga, ¿no? Sí. Él hacía mucho énfasis para la población, por lo menos en su mensaje, en la mano dura, ¿no? En la represión. Y hoy, por ejemplo, ponías el caso de Carlos Negro, que de algún modo señaló que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Sí. ¿Cómo recibe también la población ese tipo de mensajes y también el delincuente, claro, ¿no? ¿Puede haber alguna modificación allí? No, yo creo que está teñido de miradas políticas, es un tema electoral. Vamos a estar hasta la intendencia con un montón de discursos parecidos, digo hasta las elecciones de las intendencias departamentales. ¿Por qué? Porque yo puedo minimizar los homicidios, es verdad, pero tengo que ser reactivo, ya te mataron. Si hay una rapiña en una financiera, para la policía, para el sistema es una rapiña. Pero si éramos 10 los que estábamos presentes, son 10 personas que vivimos la rapiña. Claro. Esa es la parte humana. ¿Qué tenés que hacer para no ser reactivo? Escucho los disparos y voy. Ya hubo disparos. Ya hubo casas baleadas o hay personas heridas o muertas. ¿Sirve para detener? Sí, es reactiva. No evita el hecho. ¿Cuál sería el modelo entonces para poder ir sobre la prevención? ¿Y cuál sería el modelo? Tiene que haber un modelo de policía más dúctil, que tiene que notarse en la calle. Está faltando una mirada que se perdió de mayor control sobre el despliegue territorial. Este modelo que tiene Uruguay es un modelo que sigue manteniendo más o menos la misma cantidad de policías a lo largo de los años. Y la gente ¿cuántos deberían ser? ¿Más? Y tiene que ser... ¿Más, menos, diferentes formados? Sí, tiene que tener la cantidad necesaria y estudiada, pero con mayor capacitación y capacitación permanente. Te van a ¿El decir área de investigación necesita ser reforzada para poder saber en dónde actuamos con antelación? ¿Es el área de esa o las herramientas tecnológicas? Esa fue la idea del PADO. El PADO era, se georreferenciaba toda la información, los puntos calientes era donde se ponía policía y se iba tratando, incluso se decía que se llegaba primero,
De alguna manera, si yo sé que acá pasan cosas, yo ahí tengo que poner... Hoy no está pasando eso. Hoy no lo ves con la misma intensidad. Yo creo que de alguna manera el personal es bueno porque es joven, pero en la policía lo que funciona más es la experiencia que se traslada a través de los años. Pero vos precisás prevención, disuasión, información, relaciones públicas y por último la represión. Con las relaciones públicas yo tengo cercanía con la gente. Por el otro lado empiezo a tener otros elementos que le dan insumos a la policía. Pero además decirle, mire que no fue un tiroteo de 100 disparos, el rumor funciona e instala sentimientos que de alguna forma la policía tiene que estar cerca. La policía comunitaria se perdió, o sea, la policía de cercanía, saquémosle el nombre. Hoy tenemos una policía que apareció por ahí, por miradas del BID, que son los famosos PECOP. Y sí, una zona la estudiamos para, no sé, la zona del Parque Valle, que muchos autos robados. Entonces, bueno, ahí tratamos de incidir y bajarían los hurtos de vehículos. Bueno, está bien, pero eso es una mirada que es casi operativa, no tanto de cercanía con el vecino. En el interior lo mismo. Te pongo un ejemplo. Si hay un departamento que tiene 5, departamento pequeño, 5 o 6 hurtos de moto en una terminal, y haces un proyecto para bajar los hurtos en esa terminal, pero el que robaba las motos era uno solo. Lo que tenés a ese es el éxito para ese departamento. Bienvenido. Pero el policía comunitario tiene que estar, hola, ¿cómo anda? Bien. Y tendría que tener hasta un estatuto. Pregunta al millón. ¿Todo lo tenemos con protocolos? No todo tiene que estar con protocolo. Pero ¿hay protocolo de uso de esposas? No. ¿Y por qué no? Es una herramienta de los policías que la llevan en el cinturón. Cárceles tiene un protocolo, pero es porque es cárceles. O sea, sí, traslado del privado de libertad. Privado de libertad que van con las manitos adelante, las cadenas. ¿Te enseñan a usar esposas? Sí, perfecto. Pero vos te cuestionás el protocolo. Vos decís, no debería haber. ¿Qué le da garantías a la policía de cómo se usa? Esa sería una. Debería haber protocolo para cualquiera de las actividades que actividades que dan garantías porque vos tenés claro, nada menos que el uso de la fuerza legítima, que tiene el Poder Ejecutivo, que eventualmente tiene ahora la Fiscalía y en definitiva el Poder Judicial. Vos tenés que tener uso de bala en la recámara. Algunos sí, otros no. Tampoco hay protocolos para ese tipo de... Y hay que conversarlo porque no está. Yo no lo vi. Me ha tocado hacer alguna pericia a nivel judicial y no había eso. Y pedí información, le pedimos al juez que pidiera como sugerencia trasladar si eso era así. ¿Hay personas no aptas en la policía trabajando? Y bueno, es una... Sí, y en el 2017 me tocó denunciar nada menos que eso. Sí, y hubo resultados y nadie auditó. Está la salud mental también. Bueno, lo de la salud mental, sí. Calculé que me iban a preguntar eso, porque realmente es un temón. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Si vos ingresás... Venimos del suicidio de un funcionario policial hace muy pocas horas. De hecho, el propio ministro del Interior, Carlos Negro, hizo referencia. Sí. Te cierro el otro y entramos en ese, si te parece. Pero digo, vos cuando valorás a una persona... valorás las competencias. Es como que yo tengo esta copa y tiene que tener determinadas características para que yo pueda incluir en ella todo lo que se necesita para ser policía. Si no logro eso, va a haber alguna dificultad en el camino. Se tiene que valorar con una intensidad. No se puede valorar si era 100 y entraron de 100 20, bajá esta técnica a tal nivel que te va a dar un poco más. Ah, pero entonces no fue igual para todos. Eso se denunció. En una parte funcionó el abuso de funciones y la coautoría de usurpación de título, porque había contratado a un familiar que no tenía título, y bueno, eso se resolvió, pero nosotros sabíamos que no estaban adecuadamente manejados los ingresos, que hubo hasta presiones. Ese tipo de cosas tienen que ver con la calidad que yo quiero para mi policía. Y ahí es donde uno le puede decir, la administración Frente Amplio no lo auditó después del 2017. Claro, pero también... Larrañaga no lo auditó, Heber no lo auditó, Martinelli no lo auditó. Quiero creer que Negro lo va a hacer, pero están en actividad muchos. Ahí entramos en otro debate, Robert, porque también vos decís la calidad que quiero para mi policía,
se escuchó en alguna vez profesionales universitarios, pero tendríamos que mejorar considerablemente los salarios. Los salarios y no está arriba de la cómo lo mesa. haces. Sí, pero tampoco bajarlo a primaria y decir que van para el Uruguay profundo. Creo que te quedas sin policía. ¿no? Y bueno, habrá que replantearse qué hacemos, pero tenés que ponerlo en carpeta. Porque vos precisás distintos modelos de policía. El policía que patrulla, que investiga, tienen lógicas distintas de qué mirar, cómo mirar, qué analizar, información de contexto. Y hay gente que lo hace por expertise acumulada. Y tiene eso que otros policías no tienen y es muy valioso. Vos decís entonces que hay un punto de retorno ahí, más allá hay un punto ver de esta retorno, pero de esto hace 24 años que lo venimos planteando. O sea, ojo que vamos al punto de no retorno. Cuando empieza a aparecer gente muerta en las esquinas, cuando aparezcan descuartizados, quemados, está escrito, dicho, o sea, no es nada nuevo. Ojo que no tenemos maras, pero ya tenés territorialidad de algunos grupos, ya tenés forma de vestir parecida, códigos comunicacionales parecidos. ¿No será hora de tener una mirada distinta? Estamos hablando de los clanes. ¿Cómo funciona el narcotráfico? Piramidal. En Uruguay tenés delincuentes multitareas, uno que está en una banda, en cualquiera de esas que andan en la vuelta, cuando va al estadio capaz que lleva la misma pistola con la que mata gente por el narcotráfico. Después tiene un conflicto interpersonal por una pareja y capaz que usa la misma arma. Entonces te aparece un estudio académico que te dice un 1% está vinculado al narcotráfico. Yo le creo más a Don Ángelo, por experiencia y por lo que sostuvo el observatorio. Pero con ese detalle, ¿qué te digo? No habrá que ir a leer los expedientes. Capaz que son muchos. Bueno, lo hicimos en su momento. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Robert, te pregunto, siempre que hablamos de narcotráfico y hablamos no de maras, pero sí de esas estructuras, pandillas, patotas. Exactamente. Siempre se está advirtiendo que en algún lugar de toda esa estructura hay corrupción. Sí, hay. Porque no puede llegar a desarrollarse como se desarrolla si no hubiera en alguna parte, se empieza a colar esa corrupción. Fue advertido incluso aquí en algún momento las autoridades por expertos americanos, por incluso ejemplo. Wartech era de unos puntos que hacía hincapié. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué se puede saber en relación a esto? ¿Qué niveles de corrupción podemos estar teniendo y cómo se puede trabajar? Y en cosas muy elementales, como por ejemplo ingresar a un celular que termine en un homicidio o en una estafa. Que ingrese droga a las cárceles. Eso significa que hay autoridades, o sea, hay gente del lado de la autoridad que no está ejerciendo bien sus funciones facilitándolo. O está vinculado a alguna historia. Y todo eso, para eso hay una unidad de asuntos internos, hay que empezar a generar un nivel de confianza, pero también si tenemos un nivel de hacinamiento tan grande, que ahí el sallo principal lo tienen nuestros legisladores, porque el punitivismo y el incremento no va de la mano ni de la rehabilitación ni del análisis de lo que tenemos que tener en las cárceles. Hoy una mujer por ingresar 3 gramos va a 4 años. Y hay gente que te dice, bueno, está bien, no puede, sí, pero no te olvides lo que hay atrás. Me van a matar, te van a matar a vos, tus hijos. ¿Y qué modelo de justicia alternativa podés implementar ahí? Y lo que pasa es que si hablamos de la justicia, hay 3, 4 modelos de justicia, porque hay gente que llega a la justicia y no la entiende. Le hablan con una terminología, te digo, pues lo documenté en alguna pericia y algún informe que tuve que hacer, donde la persona que están juzgando no está entendiendo qué es. Y lo que dice lo puede estar diciendo de una manera que ni siquiera decodificás. Hace muy poco una policía decía que para comunicarse con las personas privadas de libertad tenía que aprender la jerga interna para poder comunicarse adecuadamente. Eso en un juzgado pasa. Entonces, si yo tengo que evaluar un determinado tema con las reglas, que está bien, que me da el Código Penal, el Código General de Proceso y todo lo que tenemos como estructura, ¿vos perdés de vista que hay gente y vieron el video del youtuber argentino? Sí. Si ustedes escuchan los audires de un montón de gente que pasa por la justicia, audires cuando lo graban, ¿no? A veces no entendés lo que hablan. Sí. Entonces, eso ahora, ¿cómo haces? A nivel de corrupción, que era lo que te preguntaba, ¿se está trabajando en investigación interna? ¿Se deja pasar? ¿Hay un colador por ahí? ¿No lo hay? ¿Cómo lo ves tú? Asuntos internos, todo lo que le llega lo investiga, eso me consta. ¿Hay suficiente gente para investigar? Creo que lo que tenemos que tener es un discurso distinto.
no es la policía se depura. Un ciudadano denunció, actúa la policía y bueno, no le queda más remedio que por la vía administrativa y o judicial tiene que hacerlo. Sanear. Pero ese tipo... Sanear. Claro, lo saneás, pero se sanea desde el principio, con la calidad de los que entran, con la capacitación permanente, con controles periódicos. No puede haber, yo qué sé, en una guardia policías que te entre con las balas que no son de reglamento. Si entra con las balas que no son de reglamento le vas a preguntar porque tiene 4 que no son. Ah, no, estuve en casa y me pareció que entró uno y tiré y compré 4 y no sé. No sé qué pasó. No. Yo tengo que investigarte. Totalmente. Eso quería Guardeche. Adicciones. Las tenés que tener. La salud mental. Una cosa es recursos humanos, otra cosa es el estrés que genera la policía. ¿Qué pasa con los recursos humanos y quién maneja eso? Porque podés tener separaciones, conflictivas, podés tener jerarcas que ven cantidad y no calidad. Yo me acuerdo de un superior mío que dijo, yo necesito un birrete, 2 ojos y 2 piernas. Le digo, no, yo preciso una persona que piense, que esté calzada, que esté formada, y capaz que con menos haces más. Depende. Pero Daisy Tourné mandó, hoy fallecida, gran amiga, policías con primaria para el Uruguay profundo. Hubo un ingreso. Bonomi cambia las normas. Para poder ascender tenían que hacer 3er año de liceo. Al cambiar la norma, tácitamente cae la anterior. Esos policías ascendieron, por lo tanto quedaron habilitados para seguir ascendiendo. ¿Alguien se preocupó de eso? No. ¿Es bueno o malo? Y vamos a estudiarlo, porque capaz que te está dando resultados que no querés. Y básicamente, antes de entrar brevemente, no sé cuántos minutos tienen, díganme. Ya 3 minutos, 3 minutos. No, viste que uno en esto la tiene clara. 3 minutos. 3 minutos. Mirá, hay que hacer un despliegue territorial distinto. Zona capital, zona suburbana, zona interior. Nosotros seguimos viviendo en un país unitario que legamos por accidente, que Artigas no lo quería, que funciona como federal, que tiene distintos estamentos que si bien parece que unifican, va a haber que replantearse alguna cosa, modificaciones en la Constitución podría ser, pero por vía administrativa se puede lograr mucho. ¿Y eso va de la mano, enrabado esto que decías de falta de investigación tal vez? También, pero también falta coordinación, que lo vienen planteando bien estas autoridades, habría que ver hasta dónde llegan, pero te pongo un ejemplo, un jefe de policía no hace mucho dijo, mejoraron la caminería en el departamento, pero ahora la usan los delincuentes también. Claro, alguien le preguntó al jefe cómo podía impactar y qué gente tenía, y capaz que no, Ministerio de Transporte o la Intendencia se olvidó, porque no está con cabeza de ojo que esto es de los dos porque tiene que ver con algo. Ahí tenés un problema. Y en la salud mental ya es hora de que los ministros tengan el que le dice tenemos tanto, por ejemplo psicólogos o psiquiatras en el despliegue territorial, o tenemos 24/7 en la guardia del hospital policial, cuando en realidad si vos venís con una situación crítica, el que te va a medicar es el psiquiatra, el que te va a sacar el arma es el psiquiatra, el que te va a pedir la internación es el psiquiatra. El psicólogo en realidad se transforma en un ser que le va a hacer un aguante. ¿Qué pasa con los psiquiatras? Ya sé que tenemos pocos, pero vamos a tratar de verificar que la realidad acompañe lo que nos están demandando. Pero si al ministro le dicen, hay N cantidad de psicólogos en el interior del país, bueno, que averigüe bien a ver qué hacen esos psicólogos en el interior del país, cuántos son y cómo están distribuidos y qué formación tienen. Eso implica pedir información. Y tenete 1, 2, 3 bichitos mala onda, ese que te mira todo y te dice, ojo con esto. ¿Tá? Y no me quiero desviar, pero cuando nos fuimos al ministerio, Marta Balfri y yo, que estábamos en el GACH, hubo algunas cosas que no nos gustaron de las microcárceles. Yo pensé que iban a ser para cárceles especializadas y se estaba pensando en lo básico que era el hacinamiento. Y ahí no mejoras nada, simplemente más adelante tengo que hacer más. ¿Tá? Y dijo Heber, lo repito porque lo dijo Marta Balfri públicamente y yo estaba presente además, y Marta también. Esto es un proyecto que es un chancho mojado, enjabonado, en bajada. Sale. Entonces no podés cuestionar nada. ¿Para qué nos reunimos? No fuimos. El allanamiento nocturno, lo mismo. Dijo que no conocía a nadie que
que estuviera en contra. Estuviera en contra, Y claro. había Y yo lo varias. fui a visitar. Y me senté, hablé con él, le di todos los argumentos de por qué no. Me mira y me dice, no me convences, no vine a convencerte. Vine a decirte que acá hay uno y está sentado frente a vos. Quedó claro. O sea, estos temas son muy serios como para que le demos mucha vuelta y no tengamos de verdad la energía suficiente para darnos cuenta que los que mueren somos nosotros. ¿Y los policías dan la vida por ello? Sí, también. Y después nos olvidamos. Los policías que murieron en el accidente, 25 y 24 años. Hay gente que dice viajan parados. No, no viajan parados. ¿Viajan parados? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque como es gratis, sí, pero 100 kilómetros. Es una locura. Se tienen que Lo bajar hablábamos y tomar ayer otro. eso. La gente a veces no sabe lo que es una postal de un policía. Me consta que Miguel la conoce muy bien. Sí, bueno, pero, sí. Robert, muchísimas gracias por estos perdonen, minutos. pero es como que hay que No, acumular, ¿viste? Si no, no te da. interesante charla y la seguimos en cualquier Sí, momento. cuando ustedes quieran.